Hola, mi pelianos. Hoy venimos a enseñaros a cómo se juega a este Merchant's Cove, un juego que ya os dijimos nos trae TCG Factory y va de 1 a 4 jugadores con una duración aproximada de unos 60-90 minutos y una edad recomendada de 14 años o más. Bueno, chicos, pues explicaros antes de empezar con el cómo se juega. Merchant's Cove es un juego completamente asimétrico. Y es asimétrico en el sentido de que cada personaje utilizará unas mecánicas completamente distintas durante toda la partida. Nosotros vamos a ser unos mercaderes que fabriquen unas mercancías y luego, una vez ya las tengamos fabricadas, tendremos que irnos a vender nuestras mercancías a los compradores que llegan al puerto de esta isla de Merchant Cove. ¿De acuerdo? Entonces, son 4 personajes distintos. Está la capitana, el alquimista, el Herrero. herrero y el cronomante, ¿de acuerdo? 4 personajes que fabricarán esas mercancías con una mecánica completamente distinta unas de otras, y aparte de tener unas mecánicas distintas, también tienen completamente acciones diferentes, ¿de acuerdo? Para hacer esa fabricación de mercancías. O sea que va a haber un momento de la partida en el que nos pongamos a fabricar, en el que cada personaje va a hacer una cosa completamente distinta de lo que está haciendo el jugador de su lado, ¿vale? Dicho todo esto... Y perdón, pero Sí. deciros también que hay un personaje más, lo que pasa no lo nombramos porque es el personaje de modo en solitario, que es el mercader. El ¿Mercader mercader. solitario? No, es mercader. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Un mercader que es para el modo en solitario, por eso no se suele nombrar, no se nombra porque bueno, es específico para ese modo. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos a ir con el vídeo y vamos a ir explicándoos poco a poco cómo funciona este Merchant's Cove. Aquí tenemos el tablero principal de Merchant's Cove. Aparte de este tablero, cada jugador tendrá un tablero individual que, según el personaje que haya decidido elegir para esa partida, será completamente diferente, con unas mecánicas completamente distintas unos personajes de otros y unas acciones también totalmente distintas. En este vídeo nos vamos a centrar más en lo que es el funcionamiento del tablero principal, y después haremos otro vídeo en el que os explicaremos de forma más detallada cuál es el funcionamiento de los tableros de cada personaje y cómo son sus mecánicas. Bien, vamos a explicar el funcionamiento, como hemos dicho, de este tablero principal. Para iniciar la partida colocaremos 3 barcos en alta mar a la izquierda de la isla y 3 barcos a la derecha de la isla. Después barajaremos el mazo de cartas de lugareños y lo pondremos aquí. Con él rellenamos estos 4 espacios, dejando así disponibles estos 4 lugareños para que todos los jugadores puedan adquirirlos durante la partida. Colocamos además un aventurero de cada facción, es decir, de cada color, en sus correspondientes casas: rojo, verde, azul y amarillo. Barajamos las cartas de corrupción y dejamos el mazo aquí. Ahora cogemos la ficha de mercado y se coloca sobre el número 12. Después colocamos las fichas de ratón sobre las agujas del reloj. Para una partida de 2 jugadores, añadiremos estas 2 losetas, una entre el número 9 y el 10 y la otra entre el número 11 y el 12. Para una partida de 3 jugadores se colocaría solo esta ficha de aquí, y en una partida de 4 jugadores no colocaríamos ninguna. Cada jugador tendrá una ficha de tiempo y una ficha de oro. Las fichas de tiempo se colocan todas en una pila, en un orden al azar, sobre el número 1 del reloj. El jugador del color que esté en la parte superior de la pila será el jugador inicial. Las fichas de oro se colocan en la casilla de salida. Por último, elegiremos una de las 3 cartas de villano y la colocaremos en el lugar indicado para indicar las normas adicionales que nos aportará esta carta para esta partida.
En este caso, el icono del barco nos indica que cuando vayamos a rellenar los barcos con los aventureros, en el momento en el que la partida nos lo indique, si sacamos algún villano, este lo colocaremos también en el barco como si fuera un aventurero más. Este icono de aquí nos indica el número de villanos que incluiremos en la bolsa de aventureros al iniciar la partida. Y este, el número de villanos con los que iniciaremos la partida en la guarida. Solo quedará rellenar la bolsa de aventureros. Metemos todos los guerreros, todos los bardos, los magos, los nobles y los 4 villanos que nos indica la carta para esta partida. El resto de villanos volverán a la caja. En este juego vamos a asumir el papel de un mercader que intentará vender sus mercancías a los aventureros que lleguen a los embarcaderos del puerto. Para esto, lo primero que tendremos que hacer es fabricar estas mercancías en nuestro tablero individual, para lo que cada jugador utilizará una mecánica completamente distinta, como hemos dicho antes. Y una vez hayamos creado esas mercancías, dependiendo del tamaño y el color que tengan, podremos venderlas en un muelle o en otro. Vamos a ver cómo funciona exactamente todo esto. El juego se desarrolla a lo largo de 3 días, es decir, 3 rondas. Cada ronda tiene 4 fases: fase de llegada, fase de producción, fase de mercado y fase de mantenimiento. Fase de llegada. Colocamos 2 aventureros de la bolsa al azar en cada barco. Fase de producción. En esta fase, los jugadores fabricarán las mercancías en sus tableros individuales. La alquimista, mediante una mecánica de canicas. El herrero, mediante gestión de dados. La capitana, que utilizará el azar para colocar sus barcos. Y el cronomante, mediante la colocación y puzzle de losetas. Cada acción que realicen los personajes en su tablero individual tendrá un coste indicado en horas. Cada icono de tiempo es 1 hora de coste. Para que os hagáis una idea, la alquimista tiene todas estas acciones personales para conseguir recursos y fabricar las mercancías. Pero existen 2 acciones que sí son comunes a todos los jugadores, que viene indicada con el icono de carta de lugareño, y activar habilidades de los lugareños contratados, que es este icono de aquí. Los lugareños son estos personajes que tenemos en el centro de la isla y que al contratarlos nos aportarán unos beneficios en el mismo momento de su contratación, y más tarde nos aportarán más beneficios cuando realicemos también la acción de activarlos. Para contratar los lugareños, simplemente pagaremos su coste en tiempo, tal como indica el tablero, y si aparece el icono de corrupción, nos llevaremos además una carta de corrupción. Cuando un jugador quiera realizar una acción, deberá de mover su miniatura hasta la acción elegida. La realiza y paga su coste en horas, avanzando su ficha de tiempo en el reloj del tablero principal. Por ejemplo, si la acción que hemos realizado contiene 2 relojes de arena, avanzamos nuestra ficha 2 espacios. Una vez hecho esto, observaremos el reloj y vemos si podemos realizar más acciones o pasamos el turno al siguiente jugador. Vamos a ver cómo funciona el orden de turno de los jugadores. El jugador activo será siempre el que vaya más atrasado en el reloj. De esta forma, al realizar una acción y pagar su coste en tiempo, pasará el turno al jugador más atrasado. Si varios jugadores están en la misma hora, el jugador activo es el que está en la parte superior de la pila. Por ejemplo, es el turno del jugador naranja y este realiza una acción que tiene un coste de 2 horas. Pues entonces avanzamos la ficha de reloj 2 espacios en el reloj hasta el número 3. Ahora es el turno del jugador azul. El jugador azul realiza una acción que cuesta 1 hora, así que avanza su ficha hasta el número 2. Como sigue siendo el jugador más atrasado, vuelve a ser su turno y puede realizar más acciones. Realiza otra acción que cuesta también 1 hora, así que avanza hasta las 3 y se coloca sobre el naranja. Como es el jugador superior de la pila, vuelve a ser su turno de nuevo.
Como veis, un jugador puede jugar varios turnos seguidos hasta que deje de estar en última posición. Si al avanzar en el reloj pasamos un icono de aventurero, ese jugador saca un aventurero al azar de la bolsa de aventureros y lo coloca en el barco que él elija. Si sobrepasamos uno de estos iconos de aventurero con el número 2, el jugador que lo ha sobrepasado colocaría 2 aventureros. Bien, pues de esta forma iremos realizando acciones con las que iremos fabricando mercancías y iremos rellenando los barcos mientras avanzamos en el reloj. Cuando un barco se llena, el jugador que ha puesto el último aventurero decide cuál de los 2 embarcaderos de su lado de la isla atraca el barco. Es decir, estos barcos pueden atracar aquí o aquí y estos barcos aquí o aquí. Así pues, elegimos el embarcadero en el que queremos que atraque el barco que se ha llenado y dejamos a los aventureros sobre el muelle elegido. Cuando 2 de los 3 barcos de un lado de la isla hayan atracado, los aventureros del barco que se ha quedado en alta mar y ya no tiene espacio para atracar en los muelles, bajarán y se colocan en sus respectivas facciones de la isla. Una vez hayan atracado los 4 barcos, marcamos el final de la fase de producción colocando la ficha de mercado delante del jugador más avanzado. Así. Después de esto, cuando todos los jugadores sobrepasen la ficha de mercado o se queden colocados sobre ella, pasaremos a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase de mercado. En esta fase podemos vender las mercancías que hemos fabricado y que tenemos sobre nuestro mostrador. Para ello tendremos que tener en cuenta su tamaño y su color. Las mercancías grandes las podremos vender en el embarcadero de la izquierda. Las mercancías pequeñas las podemos vender en el embarcadero central. Y en el embarcadero de la derecha podremos vender tanto mercancías grandes como pequeñas, pero a cambio adquiriremos una carta de corrupción, ya que estaríamos vendiendo en el mercado negro. Hay que tener en cuenta que estas cartas, las cartas de corrupción, nos penalizarán al final de la partida. Por otra parte, las mercancías solo se podrán vender a los aventureros de su mismo color. Es decir, las mercancías rojas a los aventureros rojos, las mercancías verdes a los aventureros verdes, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. Llega el momento de vender mercancías y he construido 2 mercancías grandes de color rojo. Para venderlas tendré que irme al embarcadero de la izquierda. Como tengo un aventurero de color rojo, puedo vendérselas. Miro cuánto oro me dan por cada mercancía grande, que en este caso son 6 oros. Como tengo 2, serían 12 oros por un aventurero rojo que hay en ese embarcadero. Simplemente me sumaré 12 euros. Aparto las mercancías que ya he vendido y las dejo bajo de mi mostrador para indicar que están vendidas y aumento 12 oros en el track de puntuación. También he construido una mercancía pequeña amarilla que puedo vender en el embarcadero central. Por esta mercancía me dan 4 oros. Como tengo 2 aventureros de color amarillo, me darían 4 oros por cada aventurero, es decir, 8 oros, pues lo aumento en el track. Una vez todos los jugadores hayan vendido todas las mercancías que consideren, pasaremos a la fase de financiación. En esta fase, si anteriormente habíamos conseguido desbloquear algún icono de financiación en nuestro tablero individual, que son estos iconos aquí, que se corresponden con los iconos de cada facción, ganaremos 1 oro por cada aventurero que haya en la casa de la facción de nuestro icono desbloqueado. Así avanzaremos nuestra ficha de oro en el marcador por cada aventurero en la casa de esa facción. Imaginemos que durante la partida he conseguido desbloquear el icono de la facción roja. Me llevaría 1 oro por cada aventurero que hubiese en esa casa de la facción, es decir, 2 oros en este caso. Si hubiéramos conseguido desbloquear también el icono de la facción azul, nos llevaríamos 1 oro por cada aventurero azul, es decir, 3 oros más. Cada jugador podrá desbloquear sus iconos de facción de una forma distinta según el tablero del personaje que haya elegido. Ahora pasamos a la última fase, la fase de mantenimiento. En esta fase prepararemos el tablero para una nueva ronda y para ello devolveremos a todos los aventureros de los embarcaderos a la bolsa.
Solo los aventureros de los embarcaderos, ya que los que están en las casas de facción se van a quedar ahí hasta el final de la partida. Después cogeremos la carta del lugareño que está situada más a la derecha del tablero y la colocamos al final del mazo. Luego desplazamos todos los lugareños hacia la derecha y rellenamos el espacio libre con un nuevo lugareño del mazo. Por último, preparamos el reloj para la siguiente ronda. Colocamos una ficha de mercado sobre el número 12 y si estamos al final de la primera ronda, cogeremos la ficha de ratón de la primera aguja del reloj y la colocamos sobre el número 1. De esta forma, indicamos que iniciamos la ronda número 2. Colocamos las fichas de tiempo sobre el número 2, haciendo una pila en el mismo orden de turno en el que nos habíamos quedado al finalizar la ronda anterior. Es decir, el jugador que iba más atrasado se coloca ahora en la parte de arriba de la torre. Si estuviésemos al final de la ronda número 2, colocaríamos la ficha de ratón sobre el número 2 y las fichas del tiempo delante sobre el número 3. Al desbloquear las agujas del reloj se abren dos nuevos caminos que podremos utilizar para mover nuestra ficha de tiempo. Si decidimos pasar por la aguja del reloj tendremos un movimiento más que si no lo hacemos, pero nos llevaremos una carta de corrupción y no colocaremos un aventurero en el barco. Podemos elegir cuál de los dos caminos nos conviene más utilizar en cada momento. Bien, pues tras la tercera ronda el juego finalizará. Aquí, además de todo el oro que hemos ido acumulando a lo largo de la partida, puntuaremos también las cartas de lugareño y las cartas de corrupción. Por cada icono de facción en una de estos dos tipos de cartas, sumamos tanto oro como fichas de aventurero hayan en su facción correspondiente. Por ejemplo, he acabado la partida con estas cartas. En la carta de lugareña tengo dos iconos de la facción amarilla. Como tengo un aventurero amarillo, me llevo un oro por cada icono, es decir, 2 oros. En la carta de corrupción me aparece un icono de la facción azul. Me llevaría 3 oros por cada icono azul, como solo tengo uno, me llevo 3 oros y lo marco en el track. Y por cada icono de corrupción que tenga en mis cartas, perderemos tanto oro como villanos haya en la guarida. En este caso tenemos 3 iconos de villanos y tenemos 3 villanos en la guarida, con lo que nos llevamos 3 oros de menos por cada icono, 3 por 3, 9 oros que debemos de restar a nuestro contador del track de oro. Y ahora sí, el jugador que haya conseguido tener más oro será el vencedor de este Merchant's Cove. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona este Merchant's Cove, cómo funciona ese tablero principal, cómo son los turnos, cómo se desarrolla la partida de este pedazo de juego. En otro vídeo os vamos a colgar exactamente cómo funciona cada personaje, cuál es su mecánica, cuál es su forma de crear mercancías. Ya habéis visto los tiempos, cómo funcionan los turnos en el reloj. Y bueno, como si no se hacía un vídeo así bastante largo, hemos decidido partirlo en dos, donde os explicaremos pues eso, cada jugador y también el modo solitario. Modo solitario o a 3, porque hay un quinto personaje, el mercader, como ha dicho Ciro al principio del vídeo, que es para el modo solitario, pero también es por si queremos jugar solo 2 jugadores, pero hacer una partida como si fuera a 3. ¿De acuerdo? Donde entonces ese mercader hará de tercer jugador. Exacto, no solo funciona como automa para una sola persona, sino que Exacto. le das un plus, ¿no?, a Para las dos. partidas de 2 jugadores. Así que os explicaremos bien cómo funciona todo y nada, si os te ha quedado alguna duda, porque son muchas cositas, si tenéis alguna duda, algo que queráis preguntar, ya sabéis que estamos aquí para resolveros cualquier cuestión. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, seguidnos en redes y ya sabéis que empezamos también en Twitch, que ahí estamos. Así que, hasta la próxima.